No es fácil de encontrar en la obra de Benedicto XVI el tema de la Mariología, como sí es fácil de encontrar otros aspectos, pero sí resulta trascendental en su trayectoria personal. Que vienen ustedes una foto, su padre, quizá la mayor influencia de su vida, le formó una profunda piedad mariana, sin beatería, que se vio contrastada con la crítica que encontró en el seminario las prácticas devocionales del siglo XIX y a la dificultad de insertar la Mariología en el objetivo ecuménico con los protestantes. En este ambiente va Joseph Ratzinger como perito al concilio, mostrando sus dudas muy claras en un escrito que manda al cardenal con el que él trabajaba sobre la conveniencia de profundizar en el ámbito mariológico. Si decíamos, ¿verdad?, con la cita de San Bernardo de María non quam satis, yo creo que Benedicto en ese informe dice de María cuanto menos mejor. Pero, sin embargo, a partir de 1958, Ratzinger se va dando cuenta de que sin la Mariología se tambalean tanto la cristología como la eclesiología. Y posteriormente, en una suerte de exitus reditus que conforma toda su vida, la vivencia reflexiva del papel de María se va haciendo cada vez más importante y terminará en esto que él dice, ya de anciano, en una entrevista, dice: cuanto más envejezco, más importante y cercana se vuelve la Madre de Dios. Bien, yo he estado trabajando sobre este tema en los 2 últimos años y se me ha publicado esta obra, publicada por EUNSA, la editorial de la Universidad de Navarra, posible gracias a la ayuda de 2 personas que quiero mencionar, porque es de bien nacido ser agradecido. En primer lugar, el decano de la Facultad de Teología, que es don Gregorio Guitián Crespo, y sobre todo el asesoramiento de don Pablo Blanco Sarto, compañero de carrera mío, y que es posiblemente en nuestro país quien mejor conoce el pensamiento de Joseph Ratzinger, ¿no? El resultado de esta obra es una selección de lo estudiado que dio lugar al siguiente proyecto, ¿verdad? Una introducción metodológica, 5 capítulos, el primero dedicado a Ratzinger y María la Virgen, es un capítulo biográfico. El segundo se refiere al estatuto epistemológico de la Mariología tras el concilio. El tercero enuncia la importancia de la figura de María en el pensamiento cristiano. Aquí es donde yo me voy a centrar ahora. El cuarto nos preguntamos quién es María, partiendo de su colaboración singular en la redención, clasificándola de maestra de oración, maestra de fe y modelo de cristiana, para concluir con el análisis clásico de las prerrogativas marianas, ¿verdad? Y el quinto capítulo se habla sobre María y el pueblo cristiano, dedicando un pequeño apartado sobre San José, que es objeto singular de devoción por parte de Ratzinger. La obra concluye con la aportación más personal, que es una reflexión que une la filosofía y la teología acerca de la verdadera devoción como unión de reflexión y de oración, en la que un corazón purificado puede insertar todos los factores de la vida humana. Bien, pues yo me voy a centrar hoy con ustedes brevemente en un apartado del capítulo 3. Capítulo está centrado sobre la importancia de la figura de María en el pensamiento cristiano según Joseph Ratzinger. Ratzinger explica el recorrido de su pensamiento y de su vida, porque están muy unidos en este sentido, el papel de María en una cita muy conocida, pero que yo no me voy a evitar poner porque me parece tremendamente clarificadora. En Informe sobre la Fe dirá lo siguiente: cuando todavía era un joven teólogo, antes de las sesiones del concilio y también durante las mismas, como ha sucedido y sucede hoy a muchos, abrigaba algunas reservas sobre ciertas fórmulas antiguas, como por ejemplo aquella famosa de María non quam satis. De María nunca se dirá bastante. Me parecía exagerada. También se me hacía difícil comprender el verdadero sentido de otra famosa expresión repetida en la Iglesia desde los primeros siglos, cuando después de una disputa memorable, el concilio de Éfeso del 431 había proclamado a María Theotokos, Madre de Dios, es decir, la expresión que presenta a la Virgen como la enemiga de todas las herejías. Hoy, pasado el tiempo, ¿verdad? Hoy, en este confuso periodo en el que todo tipo de desviación herética parece agolparse a las puertas de la auténtica fe católica, comprendo que no se trata de exageraciones de almas devotas, sino de una verdad hoy más en vigor que nunca. Pues precisamente en Informe sobre la Fe, el cardenal Ratzinger
va a centrar 6 aspectos en los que es importantísima la figura de María. Primero, María como cimiento de la cristología. Segundo, María en la justa relación entre Biblia y tradición. Tercero, María como nexo de unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. 4, la devoción, la verdadera devoción mariana como medio de convivencia entre la razón y la fe. 5, María como figura y modelo de la Iglesia. Y María como modelo de mujer en todo tiempo. Yo he trabajado todos estos aspectos en el libro y hay aspectos interesantísimos como este último de María como modelo de mujer, pero me voy a centrar en el cuarto y en el quinto, ¿vale? Voy a desarrollar esos dos, que son, en primer lugar, la de verdadera devoción mariana como convivencia entre la fe y la razón, y la situación de María como figura y modelo de la Iglesia. Pues empezamos con el primero. Esta cuestión le interesa especialmente a Ratzinger porque supone integrar su formación personal en su hogar, algo que Hans King, amigo en un momento, enemigo después, ha criticado despectivamente diciendo: él, Ratzinger, tiene en algún lugar ese altarcillo típicamente bávaro donde se acaba la razón. Magnífico, el puñal clavado, ¿verdad? Falso, pero magnífico. Es decir, Ratzinger tiene todavía ese altarcillo bávaro que le ha puesto su padre, ¿verdad? La otra gran Andalucía, en el sentido mariano de Europa, no se les olvide, Baviera. Y entonces allí se acaba la razón. Yo venía a plantearles a ustedes que esto no es cierto, porque posiblemente nadie ha hecho tantos esfuerzos en la teología contemporánea como para intentar unir la fe y la razón como elementos centrales de la teología fundamental. Y también para mí es importante, no solo en mi condición de estudioso de la filosofía de la teología, y agradezco que se haya dicho, sino como cofrade. Soy vocal de formación y de liturgia de una hermandad. Entonces, no son elementos de compartimentos estancos separados. No tenemos una visión kantiana, la visión católica es una visión del et, siempre. Y por tanto, por eso de hecho, entregué en el pasado Congreso de Religiosidad Popular, la diferencia que me parece absolutamente sustancial entre piedad y beatería. La piedad es algo enormemente positivo, indispensable para la vida cristiana, y la beatería es una corrupción. ¿Vale? Y son muy distintas entre sí. Y el gran esfuerzo de Benedicto a lo largo de su vida, no solo a lo largo de su pensamiento, porque su gran esfuerzo ha sido siempre un pensamiento que diga lo que es intentar congeniar y mostrar estos dos aspectos. En 2009, Benedicto XVI presentó el 1 de diciembre de esa fecha una locución a la Comisión Teológica Internacional en la que les alerta del peligro de separarse de los pequeños, verdadero objeto preferencial por parte de Dios. Y la locución concluye con una oración, no podía ser de otro modo, pues como buscador de la sabiduría, el ser humano debe pedir a Dios que se le conceda la verdadera humildad, el ser como los pequeños, porque solo con la luz del Espíritu Santo pueden llegar, y dice textualmente Benedicto XVI, a ser verdaderos teólogos, que puedan anunciar su misterio porque han sido tocados en la profundidad de su corazón, de su existencia. Si se fijan ustedes, los dos elementos están unidos. No es una teología que funciona sola, es una teología que acude y termina en el corazón. Esto coincide con el conocido discurso de Ratisbona, ¿verdad?, donde se pide una razón abierta, ampliada, que no se presente separada del amor ni de la esperanza, como ha desarrollado don Álvaro. La razón sin la fe se termina convirtiendo en un racionalismo que, creyéndose autosuficiente, termina en la destrucción de la propia razón. Pero la fe, sin la conexión con la razón, se convierte en un fideísmo puramente voluntarista. Es preciso mantenerlas unidas a ambas, et. Por ello, la María es absolutamente esencial. Dirá Benedicto en la homilía de la solemnidad de la maternidad divina del 1 de enero de 2008, en la escuela de María podemos captar con el corazón lo que los ojos y la mente por sí solos no logran percibir ni pueden contener. En efecto, se trata de un don tan grande que solo con la fe podemos acoger, aun sin comprenderlo del todo. Y es precisamente en este camino de fe donde María nos sale al encuentro, nos ayuda y nos guía. Ella es madre porque engendró en la carne a Jesús, y lo es porque se adhirió totalmente a la voluntad del Padre. Solo conservando en el corazón, la repetida expresión de San Lucas, ¿se acuerdan, verdad? Solo conservando en el corazón, es decir, poniendo juntamente y encontrando una unidad de todo lo que vivimos,
podemos entrar, siguiendo a María, en el misterio de un Dios que por amor se hizo hombre y que nos llama a seguirlo por la senda del amor. Un amor que es preciso traducir cada día en un servicio generoso a los hermanos. Bien, dentro de este punto querría trabajar con ustedes el valor complementario de la fe y de la razón. Ratzinger no es un emotivista. Ha sido considerado por diversos autores como el Papa de la razón. Así, por ejemplo, nos dice el profesor Crespo, uno de los aspectos centrales de la aportación de Joseph Ratzinger al respecto consiste precisamente en este intento por reconocer las posibilidades que la modernidad ha abierto al hombre en lo que se refiere, por ejemplo, a la valoración de la razón y en plantear desde ella misma la necesidad de ampliar su concepto de razón y su uso, abriendo así el horizonte de esta a toda la amplitud. Como hay que tratar con cariño a los amigos, hago publicidad de lo que acaba de editar, ¿verdad?, mi buen amigo Pablo Blanco. Ya 2 tomos, hay un tercero sobre Benedicto XVI, el Papa de la Razón, desde su infancia hasta, ¿verdad?, la relación en Tubinga, cuando va a Roma, y el último periodo como Papa, que ya saldrá. Pues él dice, él ha sido premio Ratzinger en 2023, o sea, una de las grandes fuentes hoy de interpretación, dice la razón y la palabra, la razón y la palabra, el diálogo en torno a la verdad, constituyen toda una prioridad en su pensamiento. Sin la verdad para Ratzinger, y esta es la cita que yo les quería traer, se pierde el sentido de todo lo que hacemos. Aun cuando la pregunta, dice el texto, ¿verdad?, acerca de lo útil, de lo socialmente necesario y progresivo, pueda ser bien intencionada, separada de la norma de la verdad, es decir, alejada de Dios, eleva imperceptiblemente el poder a la condición de norma suprema del hombre. Recuerden el infante Joseph Ratzinger con el nazismo a sus espaldas, ¿verdad? Volvemos, eleva imperceptiblemente, se ha planteado aquí hace un momentito, como desposeído de la belleza, lo único que nos queda es la voluntad de poder, no queda otra cosa, ¿verdad? De la norma a la verdad, eleva imperceptiblemente el poder a la condición de norma suprema del hombre. Por encima del poder del hombre se halla, empero, la verdad. Ella debe ser el límite y la norma de todo poder. Solo así podremos llegar a ser libres y buenos, que es el gran sueño verdadero del hombre logrado, ¿verdad? Ser libre y ser bueno a la vez, lo que se llama, ¿verdad?, la educación, la libertad moral. Hay que evitar, por tanto, cualquier reduccionismo en nuestro juicio. Todos los ámbitos son necesarios para una construcción armónica. También en esta obra, que es una recolección de sus homilías, a lo largo de todo su pensamiento, dice: el amor al que venimos refiriéndonos, se entiende como plenitud de la vida humana, reclama al hombre entero. Para subrayar esta exigencia con absoluta claridad, el Antiguo Testamento menciona el corazón, el alma y la fuerza como portadores en el hombre del amor a Dios. Jesús añade un cuarto elemento, el pensar. De este modo subraya que la razón interviene en nuestra relación con Dios y en nuestro amor a Él. La fe no es un asunto de sentimiento exclusivamente, algo que como consecuencia de la existencia en el hombre de un anhelo religioso promovamos como asunto privado junto con los fines racionales de la vida cotidiana. No. La fe es ante todo del orden de la razón, algo sin lo que ésta pierde la medida y la capacidad para juzgar acerca de sus fines. Si tuviéramos tiempo, me encantaría referirme a esa obrita que les recomiendo de Edith Stein, en la que cuenta, es su regalo al cumpleaños del maestro Husserl. Todos han terminado el cumpleaños, se han ido, y entonces alguien llama a la puerta, y es Tomás de Aquino quien llama a la puerta y se sienta con el maestro Husserl a debatir. ¿Y qué le dice Tomás? Todo tu esfuerzo de encontrar la verdad, el extraordinario esfuerzo del maestro Husserl por salir del kantismo, ¿verdad? Este extraordinario esfuerzo solo tiene sentido si fuera de la razón sigue habiendo razón. Y por tanto la fe no es una especie de elemento irracional, sino es un elemento superracional sobre el que este se sitúa. Termina muy bonito, ¿verdad?, cuando dice: me gustaría, le dice Husserl a Santo Tomás, me gustaría seguir hablando con usted. Ya Husserl es un anciano y dice, ¿verdad?, aquello tan bonito de: volveremos a vernos y podremos hablar durante mucho tiempo. Con lo cual es la petición de alguna manera de Edith Stein que el maestro se salve y vaya a la plenitud de la bienaventuranza. Bien, todo esto es muy claro en María. ¿Por qué es muy claro en María? Porque conserva todo en su corazón meditándolo, ¿vale? Es necesario que inteligencia, voluntad y sentimientos se integren en la unidad superior que proporciona el corazón. Y con ello
La razón se encuentra situada de nuevo en el único ámbito donde puede germinar sin caer en el escepticismo, el de la verdad real. Es preciso romper con el tecnoemotivismo que en el decir de Fabrice Hayas, ¿verdad?, que ha criticado con tanta fuerza esto, domina nuestro tiempo. Aquí sí cabe un futuro para un mundo tecnológico de nuestros días. Si no tenemos ese dominio del corazón, esto nos destruirá a todos y destruirá la naturaleza si no lo introducimos en una estructura de fines correctos. Y esta situación es fruto del desorden interior que provoca el pecado original y debe ser superado a partir del ejemplo de armonía, fe y razón de la única criatura humana no sujeta a ese desorden inicial. Esa criatura es María. Bien, segundo apartado aquí dentro, la piedad auténtica como garantía de equilibrio. La situación intelectual de la segunda mitad del siglo XX provocó en muchos de estos jóvenes seminaristas como Joseph Ratzinger la asociación entre piedad y batería, tomando la piedad, a la que se terminó por desgracia uniendo la fe, como algo opuesto a la razón. La recuperación de la piedad como algo razonable, unida a la reconsideración de la mariología como saber teológico, permite establecer el puente entre la razón y la fe. Dirá en el Camino Pascual, ¿verdad?, presentado en la Cuaresma, la segunda vez que se lo pedían, y esta vez se accede a hacer los ejercicios cuaresmales en el Vaticano, dirá: es preciso que el hombre supere el espacio de las cosas finitas, de lo tangible, para ser redimido, para situarse en la verdad íntima de la idea creadora de Dios. Únicamente superando este espacio y abandonándolo puede alcanzarse la certeza propia de las realidades más profundas. Se ha presentado mucho mejor de lo que yo lo digo, ¿verdad?, hace un momentito hablando de la belleza. Y eficaces, las realidades del espíritu. Llamamos fe a ese camino que consiste en un superar y en un abandonar. El cardenal Ratzinger aplica todo esto a uno de los problemas más graves que tuvo durante su encargo como prefecto y que nos va a servir para ver cómo todo es visto por él como una unidad. ¿Cuál es ese problema? La teología de la liberación. Conocedor de su origen en Alemania, donde la teología había combinado el racionalismo con el marxismo, tomó contacto con la realidad de la piedad mariana al ser enviado por el Papa San Juan Pablo II como indicador especial en el tercer Congreso Mariano Internacional de Guayaquil, 20 al 25 de septiembre del 78. Hay dos momentos en los que el Ratzinger adulto, el Ratzinger casi anciano, se encuentra de golpe con la piedad mariana como el bueno de Pablo se cayó del caballo, ¿verdad? Uno es este encuentro y el otro es después de la unión de las dos Alemanias, cuando él vuelve a la Alemania Oriental y descubre, ¿verdad?, en la reunión que hay 100.000 personas que han vivido la fe gracias a María escondidos en una iglesia perseguida. De María es importantísima, ¿no? Bueno, pues allí advirtió cómo la fe cristiana no había sido una imposición de los occidentales, así como lo propugnaba esta misma teología para tener tintes indigenistas, sino que se había convertido en su salvación y consuelo ante la avaricia y crueldad de los europeos. Habían construido una cultura nueva en la que se entrelazaban la razón y el corazón. Y esa cultura proporciona un equilibrio entre la intuición y el corazón a través de María, que tienen ustedes, la foto es muy mala, pero es la única que he encontrado de aquel momento, y va a decir, que ha quedado recogido en el boletín salesiano, en aquel momento dice: no debe abandonarse esa cultura del corazón, que parece dar al mundo aquello que necesita, tanto como la tecnología o las materias primas. Debe mantener esta cultura del corazón en la profesión de su fe en María y por ello en Cristo Jesús, Señor nuestro. El tránsito de la trascendencia a la inmanencia, esperando una solución intrahistórica de todos los problemas, como plantean estas corrientes, supone una pérdida del sentido de la plenitud escatológica, que ya está presente de forma completa en María y en un sentido parcial en la Iglesia Celeste, pues sus miembros no han recibido la plenitud de la glorificación de sus cuerpos, como sí lo ha recibido María. Y esto nos lleva a pensar, esta visión inmanente, nos lleva a pensar la Iglesia como algo de tejas abajo, centrada en los resultados primero pastorales y luego puramente sociales, que terminan ahogando a la Iglesia. Don Álvaro ha comentado esta obra en María Primera Iglesia, ¿verdad? Propone Ratzinger una tesis extraordinaria que desarrollará después en Informe sobre la Fe. Buena parte de la tremenda crisis teológica de la teología de la liberación es fruto del desamparo de la orfandad teológica, resultado de dejar de ver la Iglesia desde María. Y dirá él:
Me parece que el cambio de la imagen de la Iglesia en Latinoamérica después del concilio, la concentración temporal del sentimiento religioso sobre el cambio político, debe ser entendido también en el marco de estos acontecimientos. María se pierde y con ella se va la fe. Es la actitud modélica de María ante los diversos acontecimientos, que examina desde su corazón a la luz de Dios y les da el verdadero sentido. Solo desde esta actitud se puede celebrar la caída de los soberbios, de los que han obtenido el poder injustamente, y el ascenso de los humildes, como sucede en el Magnificat, sin convertirlo, como ha pasado en todas las dictaduras, sean del signo que sean, en nuevos actos de injusticia peores que los que habían intentado remediar. Como escribirá en los últimos años una obra conocidísima, ¿verdad?, Jesús de Nazaret, en este mundo debemos oponernos a las ilusiones de falsas filosofías y reconocer que no vivimos solamente de pan, sino sobre todo de la obediencia a la palabra de Dios. Y solamente donde se vive esa obediencia nacen y crecen aquellos sentimientos que permiten procurar también pan para todos. Pues bien, esto es así porque María es adalid de la verdadera liberación, la que no se centra inútilmente en las estructuras sin cambiar los corazones, sino la que quiere cambiar las estructuras a partir del cambio de los corazones. Dirá Benedicto el 7 de diciembre de 2008, ella, la Virgen Madre, es el camino que Dios mismo se preparó para venir al mundo. Con toda su humildad, María camina a la cabeza del nuevo Israel en el éxodo de todo exilio, de toda opresión, de toda esclavitud moral y material, hacia los nuevos cielos y la nueva tierra en los que habita la justicia. A su intercesión materna encomendamos las esperanzas de paz y de salvación de los hombres de nuestro tiempo. Ya vamos al segundo apartado, de María, figura y modelo de la Iglesia. He destacado en este ámbito, entre otros, porque me parece que hoy resulta especialmente importante la figura de María para entender lo que es realmente la Iglesia. Resulta sorprendente, cuanto menos, y da un poco de pena que muy pocos manuales de eclesiología posconciliares, muy interesantes en otros aspectos y muy valiosos, apenas hagan referencia al capítulo 8 de la Lumen Gentium, que sin embargo aparece en esa misma Constitución como la corona de la Constitución. Muy raro que ustedes busquen un manual de eclesiología y les aparezca un capítulo sobre María. Esto fue un añadido aquí. No, esto es fundamental. Lo va a decir el propio Benedicto en una homilía de 2008. El Concilio Vaticano II presentó a María como la figura, fíjense por favor, en la que se resume todo el misterio de la Iglesia. Su trayectoria personal representa el camino de la Iglesia, invitada a estar completamente atenta a las personas que sufren. El emblema es Lourdes, donde dice esto el Papa Benedicto. Bien, relación entre María y la Iglesia. En Informe sobre la Fe, en esos 6 puntos que les he comentado, el quinto dice Ratzinger: según las palabras mismas del Vaticano II, María es figura, imagen y modelo de la Iglesia. Dirigiendo hacia ella su mirada, qué interesante, la Iglesia se aleja de aquella imagen machista a la que hacíamos referencia, imagen que presenta la Iglesia como un mero instrumento de acción sociopolítica. En María, su figura y modelo, la Iglesia descubre de nuevo su rostro de madre y por ello no puede degenerar hacia la involución que la transforma en partido, en organización, en grupo de presión al servicio de los intereses humanos, por muy nobles que sean. Si en ciertas teologías y eclesiologías no hay ya lugar para María, la razón es clara, muy fuerte, Han reducido la fe a una abstracción. Y una abstracción no tiene necesidad de madre. María y la Iglesia se van a relacionar de 3 maneras. María es miembro eminentísimo y totalmente singular de la Iglesia. María es madre amantísima. María es prototipo y modelo destacadísimo. Vamos a hacer una precisión con respecto al sentido correcto de la palabra tipo. El concilio recuerda claramente que María es figura, tipo de la Iglesia. Hay que matizar el sentido correcto que el término tiene cuando hablamos de María. Muy diferente a cuando hablamos de las grandes figuras del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque como Phillips, uno de los redactores, indica el término tipo o icón en griego, se entiende en el capítulo 8 de la Lumen Gentium como principio de realización. Es decir, es un miembro de un grupo en formación que incluye a los demás. Los arrastra y les sirve de ejemplo. No se trata en modo alguno de una comparación trivial,
sino de la descripción de un papel que tiene su repercusión sobre el conjunto. Basta ver los textos de los grandes autores que en este punto la Constitución Lumen Gentium utiliza, son grandes autores de la tradición de la Iglesia, que les he colocado aquí, ¿verdad? El pseudo Pedro Damiano, la Iglesia como engendrada por María. Godofredo de San Víctor, con María ha nacido la primera persona de la Iglesia. El tercero, Gerold de Reichsberg. Toda alma es la fiel esposa de Cristo, pero entre todas sobresale la bienaventurada Virgen. El último, Roberto de Melun, la maternidad virginal de María es el sacramento, el signo o la imagen de la Iglesia virginal que a su vez concibe en su seno y da luz. Ratzinger comenta en María Iglesia Naciente, como se ha indicado, hicieron dos versiones, una primero, otra después, María Primera Iglesia, María Iglesia Naciente, cuyo contenido, un 60, un 70% es similar, pero hay pequeñas modificaciones, sobre todo porque María Iglesia Naciente se hace después del documento que ha mencionado de San Juan Pablo II, don Álvaro, de María Redentoris Mater. Y por tanto él, apoyando Redentoris Mater, cambia unos cuantos capítulos de esta obra para mostrar esta visión que parte no de la maternidad divina hacia la cruz, sino de la cruz hacia la maternidad divina. Bueno, pues dice que una utilización incorrecta de la idea patrística de tipo sucede cuando se utiliza para reducir a María a ejemplificación simple y por ello intercambiable de asuntos teológicos. El sentido de tipo queda reservado solo cuando la Iglesia puede ser percibida en su forma personal, a través de la figura irreemplazable de María. No es la persona a la que se remite a la cosa en teología, sino la cosa a la persona. Yo no sé si voy un poquito más allá de lo que pretende Ratzinger, luego les mostraré un texto que me parece que no, con esta afirmación fuerte, para que les quede a ustedes claro, ¿vale? Cuando decimos que Moisés o David son tipo de Cristo, estamos diciendo que son un cumplimiento imperfecto y limitado de lo que Cristo tiene en plenitud. Cristo es el pleroma, es la plenitud. Pero cuando afirmamos que María es tipo de la Iglesia, no estamos diciendo esto, no estamos esperando una plenitud que no se da en María y que se cumplirá posteriormente de forma escatológica. El propio Urs von Balthasar, en esta obrita colectiva, va a utilizar el término arquetipo y va a decir: existe un paralelismo entre la vida de Jesús y la vida de María, que será educada desde la intimidad del retiro de Nazaret por su hijo en el papel que le será encomendado en el Calvario. ¿Y cuál es ese papel? Ser arquetipo modelo. Arquetipo, arjai, en la vieja tradición filosófica que nos une, ¿verdad? Arjai, modelo, arquetipo de la Iglesia. Ciertamente la plenitud escatológica de la Iglesia será todo lo plena que puede llegar a ser una plenitud humana, pero eso ya se da en María, que no es solo figura, sino cumplimiento. Y en muchos sentidos, si nos referimos solo a lo que nosotros vivimos, la Iglesia militante y la Iglesia que se purifica, esta es la figura, el tipo frente a la plenitud que es María. Los tipos del Antiguo Testamento evocan la salvación que vendrá, pero no se proponen realizarla. De forma más o menos trágica, son figuras incompletas. De este modo, los grandes reyes simbolizan al Mesías. Las grandes heroínas señalan la liberación que vendrá por medio de la mujer, con mayúscula. Solo María inaugura la realidad de la salvación escatológica. Lo que era promesa en las figuras anteriores es realidad en ella. Estamos por encima de la tipología veterotestamentaria. Para que vean ustedes que no es una interpretación equivocada, dirá en El camino de la vida, dirá el propio Ratzinger, el templo de piedra era solo una sombra. Así nos dicen los padres de la Iglesia sobre el mensaje del Nuevo Testamento. María se ha convertido en la verdadera Sión, en la tierra sagrada en la que Dios pudo habitar corporalmente. Se pone a sí misma, cuerpo y alma a disposición para que el Hijo de Dios pueda encarnarse. Toda la Torá está ahora concentrada en la palabra grande, humilde, que es la suma de toda la sabiduría. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María es la imagen plena, ideal, si esta palabra se entiende bien, cuidado, de la Iglesia. Ella es ya lo que la Iglesia será. Eso no quiere decir que sea un todo primordial de la Iglesia, sino que es a la vez miembro eminentísimo y singular, el único que posee la plenitud a la que somos llamados. Es parte importantísima, pero no es el todo. Justamente por esta condición, María entra en la realidad misma de la Iglesia.
puesto que el concilio centra la reflexión sobre María en su misión materna, algo que es una referencia constante en Ratzinger, que prefiero hablar de María como la madre. A mí me costó, porque yo no sé ustedes, yo siempre hablo de María como la Virgen, ¿vale? Pero él habla fundamentalmente de María como la madre. Ahí es donde debe verse en primer lugar el sentido de María como imagen de la Iglesia. De algún modo podría decirse que en ella, en María, ya están desarrollados los rasgos que vemos aparecer lentamente en la Iglesia, su descendiente siguiendo esta imagen. Del mismo modo que una madre imprime su parecido en los hijos por la generación, puede decirse que la Iglesia se parece a María, pues ésta ha contribuido de manera importantísima a su nacimiento. Por eso el concilio va a citar esta frase de San Agustín, desde Santa Virginitate, ¿verdad? 6, que dice: María ha cooperado con su amor a que naciese en la Iglesia los fieles, que son miembros de Cristo cabeza. Y por eso, igual que en la Iglesia, en María se da una dualidad. María como Virgen Madre. También es tipo de la Iglesia por esta dualidad. Ratzinger recoge la tesis, ya en los padres en concreto, tanto en San Cromacio de Aquileia como con él en San Ambrosio, de poner en íntima relación a la Virgen con la Iglesia. Ambas son vírgenes y ambas son madre. Dirá Benedicto: la Iglesia es única. Nació de la sangre de Cristo, es un vestido precioso tejido por el Espíritu Santo. La Iglesia está donde se anuncia que Cristo nació de la Virgen, donde florece la fraternidad y la concordia. Por tanto, en primer lugar, María es modelo en cuanto virgen. Esto es solo una parte de lo que es la Iglesia, igual que María no solo es virgen. La virginidad corporal, que es un gran don para la Iglesia, no es una herencia para toda la Iglesia. Ni siquiera es un ideal para toda ella, porque el estado virginal es superior en sí mismo al matrimonial. El matrimonio es un sacramento, mientras que la consagración religiosa no lo es. Por eso, sin menospreciar el sentido material de la virginidad, lo que se entiende como virginidad biológica, el concilio y Joseph Ratzinger se refieren sobre todo al concepto de integridad, virginidad espiritual, que es la fidelidad de la esposa que espera a su esposo Cristo. En esa fidelidad, siguiendo a María, la Iglesia se hace por un don de Dios especialmente virginal. La Iglesia peregrina vive en el tiempo en el que el esposo falta y en apariencia tarda. Como a la esposa comprometida en su decisión, la Iglesia debe conservar sin duda, sin corrupción, a imitación de María, insistimos, la fe, la esperanza y el amor. Un paralelo muy interesante para explicar lo que se entiende por vida virginal de la Iglesia es la comparación entre Eva y María, muy trabajada por Joseph Ratzinger. En el artículo 63 de la Lumen Gentium se contrapone la obediencia de María, exaltada por San Ireneo, dice, creyendo y obedeciendo, frente a la fe adulterada, si se cita, de Eva, que se deja seducir por la serpiente. Benedicto XVI conectará esta visión de María como nueva Eva con la de Cristo con nuevo Adán. La que le ha acompañado en el dolor le acompañará también en la gloria. Es la base del dogma de la Asunción. Dirá: la nueva Eva siguió el nuevo Adán en el sufrimiento, en la pasión, así como en el gozo definitivo. Cristo es la primicia, pero su carne resucitada es inseparable de la de madre terrena, María, y en ella toda la humanidad está implicada en la asunción hacia Dios. Y en ella toda la humanidad, y con ella toda la creación, cuyos gemidos, cuyos sufrimientos son, como dice San Pablo, los dolores de parto de la humanidad nueva. Dicho de otro modo, el pecado de Eva reside, entre otras cosas, en prestar más atención a la serpiente que a Dios, que les pide que no coman los frutos del árbol del bien y del mal. Frente a Eva, María cree en la palabra que el ángel le presenta y en unas condiciones imposibles sin la ayuda de la gracia, como dice Lumen Gentium, no sin iniciativa divina, ¿verdad? Sigue creyendo en el Calvario. María es más virgen en el Calvario que incluso que en el momento del ángel, porque cree con toda verdad que, como se nos decía hace un momento, no temas, el reino de tu Hijo es un reino que no va a tener fin. María, además, es modelo de la Iglesia en cuanto a su maternidad. María, que no conoce varón por un designio divino, es cubierta por la sombra del Espíritu Santo y concibe a un hijo que es el Hijo de Dios, primogénito de muchos hermanos. María cumple con él todos los oficios propios de una madre: lo engendra, lo cuida, lo alimenta, lo protege, lo educa.
Hace todo eso con un profundo amor maternal, como plantea el artículo 63 de la Lumen Gentium. En ese sentido, María es tipo escatológico. María es singularmente tipo de la Iglesia en este sentido. Ella ya ha llegado a la perfección y se presenta sin mancha ni arruga, mientras que la Iglesia peregrina sigue esforzándose por crecer en la santidad, venciendo al pecado. Vive, por tanto, todavía entre el trigo y la cizaña. Ciertamente todos los bienaventurados han alcanzado ya en cierto modo esta plenitud, pero solo María presenta el alto, más grado de santidad que puede obtener algún miembro de la Iglesia, porque la tiene ya en cuerpo y alma y porque la tiene en una plenitud superior a cualquier otra criatura. Tan profunda es la conexión entre María y la Iglesia que Benedicto, en sus últimos años como pontífice, en la homilía de 1 de enero de 2010, no duda en llamar a María el rostro de la Iglesia. Entre las muchas tipologías de iconos, os he buscado aquí un ejemplo, para que ustedes lo tengan, de iconos de la Virgen María en la tradición bizantina, se encuentra la llamada de la ternura, que representa al niño Jesús con el rostro apoyado mejilla con mejilla en el de la madre. El niño mira a la madre y ésta nos mira a nosotros, casi como para reflejar hacia el que observa y reza la ternura de Dios, que bajó en ella del cielo y se encarnó en aquel Hijo del Hombre que lleva en brazos. En este icono mariano podemos contemplar algo de Dios mismo, un signo del amor inefable que lo impulsó a dar a su Hijo unigénito. Pero ese mismo icono nos muestra también en María el rostro de la Iglesia, que refleja sobre nosotros y sobre el mundo entero la luz de Cristo, la Iglesia mediante la cual llega a todos los hombres la buena noticia. Ya no eres esclavo, sino hijo, como leemos en San Pablo. Y nuestro último punto, María en el nacimiento de la Iglesia. Se ha mencionado aquí también el tema de la presencia de María en Pentecostés. María está presente, ciertamente, como es lógico, en los relatos de la infancia que nosotros vamos a vivir ahora con pandereta, ¿verdad? Y comiendo aquí los buenos mazapanes. Pero también lo está, como van a repetir de diversos modos el magisterio y la reflexión de Joseph Ratzinger, en la infancia de la Iglesia. Como en la vida de Cristo encarnado, María desaparece del relato de Cristo místico cuando crece, y también lo hará de los relatos posteriores de la vida de la Iglesia que relatan los hechos. Sin embargo, el texto de San Lucas, siempre muy centrado en la oración, advierte que en la oración unánime de la Iglesia, María es un sujeto relevante. La unión es posible en torno a María. Este es un descubrimiento al que Joseph Ratzinger va a llegar. María es un factor creador de unidad, no de separación. Dirá en Iglesia Naciente, la página 42, en Pentecostés, en el momento en que la Iglesia nace del Espíritu Santo, esto se hace concreto. María está en medio de la comunidad orante, que mediante la venida del Espíritu Santo se convierte en Iglesia. La correspondencia entre la cercanía de Jesucristo en Nazaret por la fuerza del Espíritu Santo y el nacimiento de la Iglesia en Pentecostés no puede ser pasada por alto. Benedicto va a insistir mucho en este tema. En la audiencia de 14 de marzo de 2012 comentará: en este contexto de espera entre la Ascensión y Pentecostés, San Lucas menciona por última vez a María, la Madre de Jesús, y a sus parientes. A María le dedicó las páginas iniciales de su Evangelio, como decía yo antes, desde el anuncio del ángel hasta el nacimiento y la infancia del niño. Con María comienza la vida terrena de Jesús y con María se inician también los primeros pasos de la Iglesia. Por eso la predicación en la fiesta de Pentecostés va a ser un buen momento para observar cómo Ratzinger asocia a María al Espíritu Santo, su esposo místico. Un buen laboratorio, se lo recomiendo, es esta colección de homilías que se llama, ¿verdad?, El Espíritu Santo en Pentecostés, de Benedicto XVI. Bueno, estas ejercen y nos colocan una asociación lógica entre Espíritu Santo, María, nacimiento de la Iglesia. Voy a poner muy rápidos algunos ejemplitos, pues ya me estoy comiendo mi tiempo. La Santísima Virgen María presente en el cenáculo juntamente con los apóstoles, dirán en un momento. Reunida con María, como en su nacimiento la Iglesia hoy implora Veni Sancti Spiritus. Y dirá, el primer Pentecostés tuvo lugar cuando María Santísima estaba presente en medio de los discípulos, en el cenáculo de Jerusalén, y oraba. También hoy nos encomendamos a su intercesión. La eclosión, un documento fortísimo, un momento fortísimo, va a estar en 2010 precisamente. Dirá Benedicto XVI en el Regina Coeli, ¿verdad? No hay iglesia sin Pentecostés. Y quiero añadir, no hay Pentecostés sin la Virgen María.
Y así fue al inicio en el cenáculo y así es siempre, en cada lugar y en cada época. Fui testigo de ello nuevamente hace pocos días en Fátima. En efecto, ¿qué vivió esa inmensa multitud en la explanada del santuario, donde todos éramos realmente un solo corazón y una sola alma? Era un renovado Pentecostés y en medio de nosotros estaba María, la Madre de Jesús. Esta es la experiencia típica de los grandes santuarios marianos. Tan importante es su presencia que el Papa Benedicto centraliza en ella la acción del Espíritu Santo. En Verbum Domini, la exhortación apostólica dirá, por último, como se lee en los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo desciende sobre los 12, reunidos en oración con María, el día de Pentecostés, y les anima a la misión de anunciar a todos los pueblos la buena nueva. María se asocia con la Iglesia y siendo en este sentido madre de la Iglesia, y como miembro de la Iglesia que recibe la plenitud final de la gracia en su vida terrena. Ella es la mujer coronada de estrellas. Es María, hoy y ahora, la mujer coronada de estrellas que será la Iglesia tras la parucía. Escuchamos en María Iglesia naciente, la Iglesia debe aprender nuevamente de María su condición de Iglesia, solo con atención al signo de la mujer, a la dimensión femenina bien entendida en la Iglesia, se produce la nueva apertura a la fuerza creadora del Espíritu Santo y con ello la configuración con Cristo, cuya presencia es la última que puede dar a la historia centro y esperanza. Ya concluimos, en Altötting, que de alguna manera es la casa espiritual de Benedicto XVI, de Joseph Ratzinger, dirá en su visita a Alemania 2006, María guía a la Iglesia naciente en la oración. Es casi la Iglesia orante en persona. Y así, juntamente con la gran comunidad de los santos y como su centro, está también hoy ante Dios intercediendo por nosotros, pidiendo a su Hijo que envíe su Espíritu una vez más a la Iglesia y al mundo y que renueve la faz de la tierra. La Iglesia está llamada a mirar siempre a esta escena, pues por mucho que crezca, será siempre un pequeño cenáculo como aquel de María y los discípulos, en el que se vive la unidad, la comunión y la oración. Muchísimas gracias.